ahí en Medrano, sí, y a partir del año 94, sí, ingresé a la carrera en el verano que hice el curso de ingreso. Y bueno, durante mi cursada yo trabajaba y me dediqué a todo lo que que está referido a medio ambiente. Trabajaba en laboratorios que analizábamos el agua, el aire. En realidad me había especializado en mediciones de gases de emisión en chimeneas de procesos, en las refinerías, tanto de YPF, Shell, o en esa época era ESO, ahí en Campana. Sí, ese era mi trabajo y después, bueno, cuando me gradué me dediqué, pude pasar a ingeniería de procesos en planta y viví desde el año 2007 hasta el 2017 en Rosario, donde construimos esa planta que se ve ahí en la imagen, abajo a la derecha. Sí, es una planta de biodiesel que se desarrolló en el 2006 y la construimos en durante el año 2007, parte del 2008. Arrancamos de las plantas grandes. Es la única, en esa época era la única planta con tecnología propia, arrancó en un laboratorio. Sí, bueno, y entonces yo me dediqué hasta, durante todos esos años, fui el jefe de ingeniería de procesos. Hubo que hacer varias correcciones a la planta por problemas tecnológicos. Mi especialidad es esa, es llevar eh, la química del laboratorio digamos, a las instalaciones industriales, digamos, hacer el escalado, ¿no? Donde hay que evaluar materiales y demás. Es algo que yo me dediqué. Después fui gerente de planta hasta 2014-15 y después, no, hasta el 17. Después fue director de tecnología de la compañía hasta el año pasado que cerré mi vínculo y bueno, ahora me dedico a ser consultor de ingeniería, investigación, desarrollo. Actualmente estoy trabajando en el diseño, otra vez desde el laboratorio, de una planta de procesos relacionada con lo que viene en los próximos años, que son los biocombustibles que se van a aplicar a la aviación. Digamos, ese es mi perfil. Sí, así que ahora estoy desde el año pasado, fines del año pasado, haciendo experimentos y tratando de entender la arquitectura de las transformaciones químicas y ya ahora estoy empezando a desarrollar la ingeniería conceptual de una planta. Eso, digamos, es lo que soy yo. Bien, ahora, ¿por qué yo voy a dar una clase de blockchain? Porque durante la pandemia hubo un espacio donde, digamos, por primera vez en mi vida tuve tiempo y eh, yo venía con una duda cuando veía a los economistas hablar mal de Bitcoin. Yo digo, algo bueno debe tener. Sí, y lo primero que empecé a hacer, empecé a entender para qué servía, y ahí me fui metiendo, sí, y bueno, de ahí llegué hasta acá. Sí, estudiándolo bastante el tema, tuve tiempo, por suerte, que es lo que a veces falta. Estudié el tema, no soy un especialista ni en infraestructura informática, no me gusta programar y no soy criptógrafo. Por las dudas les aclaro, yo soy una persona que me dedico a la ingeniería química y que me fui metiendo en el tema, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, donde la inquietud y, digamos, también un poco, en esa época había gente que compraba Bitcoin y hacía mucha diferencia. Bueno, a mí también me metió eso. Yo ingresé al mundo de Bitcoin cuando estaba a $9.970 eso fue en junio del 2020. Sí, cuando empecé a entender que hubo ese bull run de pandemia, hubo uno anterior que fue donde me llamó la atención, sí, y a partir de ahí, bueno, empecé con un montón de gente a meterme, sí, y a tratar de entender qué es. Entonces, un poco la idea de esta charla es ir conversando entre todos, obviamente que si alguien quiere contar experiencias propias o interrumpir y preguntar, ningún problema. Esto es una construcción de conocimiento, que es como yo entendí la carrera, ¿sí? Y a pesar de que uno termina la carrera de grado, uno sigue aprendiendo un montón de cosas y el que tiene inquietudes siempre va a ir aprendiendo. Así que bueno, la idea inicial, a ver, el resultado de que haya aparecido Bitcoin es el resultado un poco de la historia del dinero
y voy a adelantar algunas, y del desarrollo de la infraestructura de Internet. Como, sí, digamos, hay dos ejes. po- y arranco por la historia del dinero para hacer un repaso, que la verdad que en este camino me pareció importante entender de dónde venimos, ¿sí? Y por qué estamos llegando a Bitcoin, ¿sí? Entonces voy a hacer un repaso donde del 3000 antes de Cristo, lo que hacía la civilización es hacer trueque, o sea, hacer intercambios directamente, como ahí muestra la imagen. Están intercambiando un pescado por seguramente trigo, ¿sí? El problema que había que tenía que haber coincidencia respecto a la necesidad. Es el problema de doble coincidencia, ¿no? Que cuánto trigo le iba a dar esa persona, ¿sí? Para considerar que equivalía a un pescado. Bueno, es la eterna discusión, incluso a veces con el dinero pasa, ¿sí? Eh, bueno, eso sería lo primero que aparecía. Y ahí quiero hacer una nota. Hace un tiempo leí un libro que era muy interesante, que habla que la evolución de nosotros, que somos, creo que el libro se llama Homo Sapiens, lo tengo ahí en la biblioteca, que un poco digamos, la evolución del ser humano hasta acá se dio porque somos una especie que colabora. eh, y la colaboración puede ser, eh, digamos, voluntaria o no voluntaria, ¿no? Por ejemplo, se juntaban para cazar y era más eficiente, en lugar de que case uno, que casen varios. Y entonces de esa manera se aseguraban alimentos, ¿no? En cambio, el Neandertal, los estudios que se hicieron muestran que no era sociable, entonces eso que hizo que avance el Homo sapiens. Entonces, una base del pensamiento actual es que la evolución humana que tuvimos se da por colaborar. Y dentro de la colaboración está esto que se llama intercambio, que es intercambio de bienes y servicios y cosas, ¿sí? Y eso es lo primero que se hizo en el 3000 antes de Cristo, ¿no? Bueno, después el dinero mercancía es como que se usaba un objeto con valor intrínseco, la sal, el ganado, unas conchas marinas, granos, metales, etcétera, que era como una especie de intermediario entre dos bienes. ¿Sí? Es como que entre el pescado y el grano hay una sal y se sabe cuánta sal equivale al pescado y cuánto sal equivale al grano, ¿no? Tampoco me quiero detener tanto, pero sí lo interesante es en Roma se pagaba lo que se con sal, que era el salario, y después hubo un caso en África que es la concha de cobre, son esas que se ven en la imagen, sí, que en esa época en África occidental se usaban como moneda. Sí, y en un momento creo que los franceses se dieron cuenta que en otro lugar del mundo había sobreabundancia de esas conchas y le generaron una hiperinflación a las comunidades. ¿Sí? Eso es histórico, en algún momento lo leí por ahí y está bueno entender cómo fue el proceso hiperinflacionario ahí en el África cuando usaban ese tipo de moneda de intercambio. Después en el 600 antes de Cristo ya aparece en Libia, en Libia, actual Turquía, estaban hechas de mezclas de oro y plata. Las monedas estaban selladas por una autoridad, que era lo que le daba la confianza en el valor de lo que reflejaba esa moneda, y rápidamente se extendieron por Grecia, Roma, India y China. Acá en la imagen lo que está bueno ver, esas que están viendo ahí en la imagen, es la moneda romana. Eh, si se fijan, la moneda se va achicando. Bueno, la última, que es la más chiquitita, es la última moneda, que era el denario, y lo que se ve reflejado ahí, o una de las grandes crisis que tuvo el Imperio Romano, y por lo cual también cayó, es que tuvo una hiperinflación. Sí, gastaban, en esa época también le daban a la gente, creo que le daban, no me acuerdo qué cantidad de aceite de oliva y trigo y repartían alimentos creo que había 1,5 millones de personas en Roma. No a todos les tocaban, pero sí había ese beneficio social y entonces había mucha presión sobre los campesinos para bajar el precio y la manera en que les iban bajando el precio era inflacionarles la moneda, pero no como lo conocemos nosotros en la actualidad, sino achicándole, digamos, el peso de la moneda romana. ¿Sí?
Eso es un poco lo que quise mostrar y graficar en esa imagen. ¿Sí? Después ya en el siglo VII después de Cristo, la dinastía Tang, ¿sí? Comienza a usarse los recibos de depósito, ahí se ve en la imagen. Sí, la dinastía Song fue el primer uso oficial de billetes impresos y llegó a Europa mucho más tarde en el siglo XVII, el concepto del dinero. A ver. Ah, sí, acá. Bueno, después en la Edad Media, alrededor del siglo XIII, aparecen los bancos y las letras de cambio. En ciudades italianas como Florencia y Venecia, donde arranca todo esto, se usaban letras de cambio para evitar transportar oro por rutas peligrosas. En realidad era un certificado que se emitía. Eso le da, la realidad es que no transportaban físico, sino que se empezó a hacer eso. Y ahí es donde nace lo que conocemos como banco en la actualidad, ¿sí? Arrancó, digamos, para evitar transportar el oro físico. Después entre el siglo XVII y XVIII, aparecen los billetes y los bancos centrales. Los primeros fueron los ingleses, en el año 1694 se funda el Banco de Inglaterra, que emite billetes respaldados por oro. El papel moneda se vuelve oficial y más confiable y se consolida la relación entre el Estado y la moneda. Hasta ese momento, digamos, el concepto de intercambio con moneda era algo que estaba separado del Estado, ¿sí? A partir de, creo que lo toma el Estado inglés, ¿sí? Al Banco de Inglaterra y ahí es donde empieza el Estado a trabajar sobre el dinero y los ciudadanos. Sí, después en el siglo XIX y hasta 1944, fin de la Segunda Guerra Mundial, se usó el patrón oro, que había empezado con el Banco de Inglaterra. Entonces las monedas estaban respaldadas por oro. Aumenta entonces la confianza global en las monedas nacionales, es donde aparecen ya los bancos centrales en todos los países. Y el sistema se derrumba después de la Primera barra Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí en la imagen puse dos imágenes. Una, esta que estoy marcando con el mouse, es el peso ley argentino, que era de 1883, y este peso estaba respaldado por oro. Creo que está vigente hoy. eh, si mal no recuerdo, tendría que chequearlo, la verdad que no lo alcancé a chequear. Y al lado, el dólar respaldado por oro. ¿Sí? Este gráfico que puse acá a la izquierda muestra el valor en dólares de la onza. Y, por ejemplo, ahí, en 1934 es cuando hubo una devaluación de la onza. Primero, hubo una ley en Estados Unidos que le confiscaron el oro a la población en 1917, si no me acuerdo, una orden ejecutiva. Sí, que es como un decreto acá en Argentina, y en 1934 hacen una devaluación y sostienen el valor de la onza hasta el año 71, que aparece donde Nixon desancla el valor del dólar referido al oro y empieza la era del dinero fiduciario, que es, ¿sí? Nace el dinero fiduciario, el dinero ya no está respaldado por oro, sino por la confianza en el gobierno emisor. Es que ese sistema que hoy usamos, ¿no? Donde hay una emisión monetaria y depende cuánta confianza haya en ese dinero, el valor del mismo. Entonces, ahí puse dos imágenes que son el dólar y el euro, y así todo, eh, por regla, tiene una depreciación, que es lo que le cobra, por ejemplo, la Reserva Federal estima en un 2,5% de depreciación del dólar anual promedio, ¿no? Y si uno se fija, hubo casos que subió la inflación y otros que fue más bajo, pero en promedio buscan eso, que ellos lo llaman el costo del dinero. Entonces es lo que cobra la Reserva Federal por transaccionar con el dólar. Entonces, todas las operaciones, sí, y de hecho, en los proyectos, cuando uno evalúa un proyecto de inversión, hay un concepto de VAN, que es el valor del dinero actual. Uno trae el valor del dinero del futuro a la actualidad para poder evaluar el costo del dinero, que no es lo mismo.
por más que sean dólares o euros, en función del tiempo. Sí, sigo. Después, en la actualidad, bueno, a partir del siglo XX, más o menos en el año 50, se desarrolló el dinero electrónico y las tarjetas, aparecen las tarjetas de crédito y luego las tarjetas de débito. Empieza la digitalización del dinero, transferencia, home banking, perdón, cajeros automáticos, ¿sí? Eh, y acá, bueno, después en el 2009 aparecen las criptomonedas y blockchain, ¿sí? Y acá hay un gráfico que no me quiero olvidar de mencionárselos, ¿sí? Este gráfico muestra el valor del metro cuadrado de edificios acá en Buenos Aires en función del tiempo. Entre el año 77 se ve muy chiquitito, si a alguno le interesa me lo pide y se lo mando, ¿sí? Y cómo fue evolucionando hay distintas recesiones, pero cómo el valor del metro cuadrado fue aumentando, 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 ¿sí? A un valor cercano, creo que es el del 2019, ese último valor. Habría que ver cómo está hoy el metro cuadrado, ¿sí? Pero lo que yo quería mostrar es cómo en el valor de la propiedad uno ve, ¿sí? La depreciación también de la moneda dura que uno conoce, ¿no? Que es el dólar. Sí, que no, o sea, no vale lo mismo un metro cuadrado hoy que un metro cuadrado en el 80, en el 90, sí, en el 2000 y demás. Sí, es interesante verlo. Pero bueno, a partir del 2009 aparecen las criptomonedas, nace Bitcoin, que es el primer sistema descentralizado de dinero sin intermediarios. Se crea una alternativa al dinero tradicional basada en criptografía. Surgen también Ethereum, stablecoin y las CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Sí, algo pasó antes de que aparezca Bitcoin, justo se dio una crisis muy importante en el 2008, que fue la quiebra de un banco tradicional de Estados Unidos llamado Lehman Brothers, y la crisis que hubo fue una crisis de hipotecas que en Estados Unidos le dan hipoteca le dieron muchas hipotecas a gente insolvente. Eso trajo una quiebra generalizada del sistema. Y lo que pasó en ese momento, el gobierno, en lugar de dejar que los bancos que no habían revisado bien el historial crediticio de las personas, no los dejaron quebrar, sino que Obama generó una gran emisión monetaria y salvó a los bancos en ese momento y los que hubo mucha gente que perdió sus propiedades y demás. Bueno, muchos hablan de que producto de esta crisis, ¿sí? Y de la intervención del Estado imprimiendo dinero y demás, apareció Bitcoin, donde, como dice ahí, es un sistema descentralizado, como vamos a ver en un ratito, y donde no hay intermediarios, que significa que uno puede transaccionar electrónicamente. Peer-to-peer significa que uno se puede encontrar con una persona en una esquina y enviarle dinero electrónico a esa persona, ¿sí? Sin que intervenga ninguna autoridad, ¿sí? Por y eso viene dado porque es un sistema descentralizado. Sí, bueno, y en el futuro cercano lo que está llegando, creo que en China ya se está tratando de aplicar, es el dinero programable y la inteligencia artificial financiera, donde van a aparecer lo que se llaman contratos inteligentes, pagos automáticos, finanzas descentralizadas, ¿sí? Monedas digitales emitidas por bancos centrales, como el Banco Central Chino, la Unión Europea, Brasil ya las están probando, ¿sí? Y la integración de la inteligencia artificial para automatizar pagos, inversión y créditos, ¿no? Es como que a todos nos van a puntuar en forma automática y en tiempo real y van a ir evaluando nuestro historial crediticio y nuestro comportamiento financiero al momento de darnos un crédito